Bienvenidas, bienvenidos. Pero no solo ya estamos revirtiendo décadas de deterioro, sino que tenemos una potencialidad enorme, con las exportaciones de petróleo que son una realidad, pero también con mayores exportaciones de gas a nuestros países hermanos y de GNL al resto del mundo en pocos años. O sea, hablamos de una fuente de recursos extraordinaria que, de mínima, puede abastecer la demanda argentina por los próximos 150 años. Por eso, Vaca Muerta es un antes y un después para nuestro país. Nunca volverá a haber faltante de gas en la Argentina. Alcanzará en demasía para nuestro país y también para exportar. Nunca volverá a haber déficit energético en la Argentina. Al menos nunca mientras no nos desviemos del camino de la libertad. Anoche, Mar del Plata, un rato antes de esta hora, cerca de la tarde, cuando empezó a caer la noche y por supuesto aumentar el frío, en los hogares marplatenses empezaron a notar que las hornallas, las estufas estaban perdiendo potencia, como lo que estamos viendo, y que en un momento determinado directamente ya no había suministro. Se apagaban las hornallas, se apagaban las estufas. Es muy interesante, hoy charlamos con una colega de Canal 8 de Mar del Plata, que nos decía que al principio la primera reacción es cuando se nos corta la luz, por ejemplo, en nuestras casas. Primero pensamos, bueno, ¿somos nosotros o es el barrio? ¿O es el edificio? Entonces pensaban que el problema era del propio hogar. Después, claro, la gente se fue enterando que era un problema generalizado. Se cortó el gas. Quizá con la electricidad nos viene pasando, no es que esté bien, ni tampoco que haya que naturalizarlo, pero tenemos algún tipo de reflejo respecto de qué es lo que pasa cuando se corta el gas, sobre todo en las grandes ciudades, cuando se corta la luz, quiero decir, ¿no? Más o menos sabemos que hay que esperar, están las velas, bueno, algún que otro recurso, están los generadores, la cosa se va piloteando, no está para nada bien, no es satisfactorio, no es placentero. Ahora, en Mar del Plata nunca se había cortado el gas, en la historia. Es una situación realmente muy, pero muy brava. ¿Vinculado a qué? Y, por lo que nos hemos enterado en estas horas, vinculado a dos cosas. Vinculado a la falta de obra pública, o en realidad a haber interrumpido la obra pública, y a otra cosa que no necesariamente es lo mismo, que es la falta de planificación. Ahora vamos a ir sobre eso. Nosotros no somos especialistas, por supuesto, en el tema, pero sí recurrimos a especialistas. Horacio Mizrahi, especialista en el tema, hace una publicación. Es el director del Post Energético y publica esta nota. Las obras paralizadas que podrían haber atenuado los cortes de gas por el frío. El gobierno decidió dar de baja obras de transporte de gas y no pudo terminar la reversión del gasoducto norte mientras espera inversiones privadas. Y vamos a un tramo específico donde habla en concreto respecto del gasoducto de la costa. La grave situación de Mar del Plata con cortes de gas a hogares, algo inédito, que la empresa Camusi atribuyó a la baja presión, podría haber sido diferente en caso de que se hubieran terminado las obras de ampliación del gasoducto de la costa. Y después agrega cita específica. La parte fundamental que debería estar concluida es la planta compresora de Las Armas, de 2.400 HP de potencia, con 2 motocompresores que permitiría la conexión de 85.000 usuarios de la costa atlántica. Pero al igual que ocurre con la reversión, la mala gestión de la contratista Peitel, que tendría fluidos vínculos, acumula demoras inexplicables e incluso habría abandonado la obra con un 75% de avance. Es decir, acá hay una mezcla de cosas. Hay cosas que el gobierno interrumpió y evidentemente también no se ha revisado, porque los privados todo lo resuelven, algunas gestiones de lo propio privado. Aquí la pregunta es, ¿y qué creían que podría haber ocurrido? ¿O cómo pensaban que podría ocurrir otra cosa? ¿Por qué hablábamos de demoras o interrupciones de la obra pública y falta de planificación? Aclaremos algo, para ser honestos intelectualmente. Quizá con la ola polar de estos días, la demanda aumentó exponencialmente. Quizá hubiera habido algún tipo de problema. Pero seguramente si hubieran estado completadas las obras que se interrumpieron, se podría haber atenuado o el impacto podría haber sido un poco menor. Lo mismo que pasa con los grandes temporales. Quizá no se evitaba que hubiera inundaciones, pero si las obras hubieran estado, quizás se podría haber evitado el desenlace tan catastrófico. Por ejemplo, en Bahía Blanca, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe,
por ejemplo, en Mar del Plata con el tema del gas. Ahora, ¿por qué hablamos de falta de planificación? Porque se sabía que venía una ola polar de estas características. Eventualmente el Servicio Meteorológico Nacional, también muy afectado por el ajuste, también muy afectado por los recortes. Entonces, si vos sabés que viene una ola polar y que te puede aumentar muchísimo el consumo de gas domiciliario, entonces podés tomar otras definiciones. No sé, importar más gas eventualmente. O ir previendo y hacer algunos cortes programados para que no pase lo que ocurrió ayer. Que toda una ciudad se queda sin gas. Una ciudad como Mar del Plata. Se extiende 24 horas la interrupción del suministro de GNC en todas las estaciones de servicio del país, también por este tema. Y nos cuentan que en otras localidades, sobre todo en la Patagonia, también hay problema de suministro. En medio de todo esto, se hace efectiva la desregulación del precio de las garrafas. Parece joda, parece a propósito. Es decir, en medio de todos estos problemas de aumento del consumo, de corte del suministro, además el Estado no interviene en topes máximos de cuánto tiene que ser una garrafa, sobre todo para los sectores más vulnerados. ¿Poco timing o buen timing? Depende. Depende de quién considera qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Vuelvo al aje. ¿Qué es el mal en este caso? Dicho sea de paso, en algún momento, la sociedad argentina, pero las instituciones en la Argentina, recuperando un poquito de autoestima, cuando el Estado y sus instituciones recuperen un poquito de autoestima, podrían caracterizar este tipo de decisiones, cortar obra pública, no planificar, dejar todo al libre a que lo decida el mercado, que donde hay un derecho hay un negocio en vez de una necesidad, deberíamos observarlo como actos criminales, porque efectivamente generan lesiones muy importantes en la vida cotidiana de la gente. Estamos hablando de pasar frío, estamos hablando de cortar distribución de alimentos, estamos hablando de interrumpir el mantenimiento de rutas que generan accidentes, estamos hablando de interrumpir tratamientos para patologías crónicas muy importantes. Volvemos, estamos hablando de destrozar un hospital como el Garrahan, que hoy otra vez una movilización muy importante, y frente a las demandas de mejores salarios, les rebajan el salario. Y si no les gusta y quieren un poco más, entonces pierdan derechos laborales. La trama es la misma. Son acciones criminales que tienen que ver con correr al Estado de la garantía o del hecho de poder garantizar los derechos básicos y esenciales. O por lo menos, si se viene de situaciones y de años de dificultad, por lo menos atenuar el impacto de situaciones que se pueden prever, como las lluvias por el cambio climático, como el frío, una ola polar. Arrancamos QR y arrancamos con las voces del día.